días, estimados hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y vamos a dar comienzo a esta lección de escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy tenemos una hermosa lección de escuela dominical para la clase 1 y 2 de nuestros hermanos adultos. Pertenecemos a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Padre Hurtado, iglesia administrada por nuestro pastor Manuel Morales y nuestra pastora Erika Altamirano, a quien le deseamos y le saludamos y deseamos las más ricas bendiciones. Queremos en este día compartir una lección más de la palabra del Señor y esperamos que sea de bendición para nuestras vidas. Antes de comenzar, le voy a invitar a que pasemos a orar para que nos pongamos en comunión delante del Señor y especialmente para que el Señor prepare nuestros corazones para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Cerramos nuestros ojos con reverencia y respeto delante del Señor. Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana porque usted nos concede esta hermosa oportunidad de poder llegar delante de su presencia, porque tenemos, Señor, a quien acudir, porque usted nos da este nuevo día, este hermoso día para alabar y bendecir su santo nombre. En este momento, Señor, nos disponemos a recibir el mensaje de su palabra en este día. Señor, le rogamos que usted nos hable a través de su palabra. Que usted prepare nuestros corazones, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, concentrados para poder recibir el mensaje de su palabra. Háblenos, Señor, porque usted conoce nuestra necesidad. Todos los días necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. Prepare el corazón de cada uno de nosotros, de todos los hermanos y hermanas, y cualquier persona que esté escuchando este mensaje o que lo vaya a escuchar, usted, Señor, toque sus corazones a través de su palabra. Gracias por esta bendición, gracias por esta oportunidad, gracias por este medio que usted nos da para poder escuchar, recibir y escuchar el mensaje de su palabra. Le pedimos, Señor, que usted nos prepare ahora, Señor, y utilíceme como un instrumento en sus manos, Padre Celestial, para poder entregar lo que usted ha puesto en mi vida en este día. Gracias por esta bendición. Le pedimos que nos levante de esta oración en comunión. Misericordia que le rogamos a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, para poder desarrollar esta lección de escuela dominical nos vamos a apoyar en una ayuda visual. De esta forma podemos hacer que sea un poco más dinámica la lección. Hace ya varios domingos es que se ha estado siguiendo una serie de lecciones y estamos desarrollando en estos últimos domingos la unidad número 9, que es la pasión y resurrección de Jesús. Hoy día corresponde al estudio 38 y que lleva por título esta lección: Jesús resucita victorioso. Esta es la lección del día 30 de agosto, domingo 30 de agosto de 2020. El contexto de esta lección, es decir, en qué parte está basada esta lección, está basada en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 31. Y vamos a ir leyendo algunos versículos de este pasaje a medida que vamos avanzando en la lección. El versículo clave, que es el texto que normalmente recitamos cuando estamos en la escuela dominical presencial, es el que voy a dar lectura a continuación y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 6 y 7. En la versión de Reina Valera del año 1960 dice lo siguiente: Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Que el Señor bendiga esta lectura. Esto resume de alguna manera la lección de este día. Para poder parcializar y hacer más entendible esta lección, está dividida en 4 partes, en 4 ítems.
El primer ítem es la duda de María Magdalena, que está basada en el libro de Juan, capítulo 20, del 1 al 4. El segundo ítem es la duda de Simón Pedro, Juan capítulo 20, versículos 5 al 7. El tercer ítem es la duda del otro discípulo. El otro discípulo es el discípulo amado, Juan también, y se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 8 al 10. Y el último ítem, el número 4, la victoria sobre la muerte. Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Entonces vamos a, obviamente, partir por el ítem número 1, que es la duda de María Magdalena. Y para eso vamos a dar lectura al libro de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 4. Si usted tiene una Biblia, puede buscarlo también en su casa para que podamos leerlo en el nombre del Señor. Juan, capítulo 20, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bien. Si nosotros leyéramos este mismo relato en el libro de Mateo y en Marcos, que también hacen referencia a este pasaje, no es tan fácil combinar los distintos sucesos relatados por los cuatro, en este caso también por Lucas, por los cuatro evangelistas, ya que Juan relata que María Magdalena estaba sola en la tumba. En el versículo 1 dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Y Mateo y Marcos incluyen a otras mujeres. Entonces, aquí lo importante no es este detalle, sino que de alguna manera todos concuerdan en que sí, María Magdalena estaba allí. Y en el versículo 2 podemos darnos cuenta que dice la palabra del Señor que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, de alguna forma, al poner ese plural, sabemos, María Magdalena estaba incluyendo también a las otras mujeres que habían ido con ella al sepulcro. Que el Señor nos ayude. Entonces, todas habían llegado a la conclusión de que alguien había robado el cuerpo, porque recordemos lo que se encontró, el escenario que se encontró María Magdalena es que habían movido la piedra. Este evento que está descrito ocurre el primer día de la semana, y de alguna manera lo que marca es una base para la tradición que adoptaría la Iglesia años más tarde, que cada primer día de la semana celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando María Magdalena se acerca a la tumba, lo que era una preocupación que había en ella se transforma realmente en un asombro porque la piedra había sido removida, había sido quitada, y debemos también tener presente que esa piedra no fue quitada para que el Mesías resucitado saliera de la tumba, sino que más bien era una forma que había utilizado Dios para que la mujer, María Magdalena, o las mujeres que habían ido al sepulcro, y luego los discípulos pudieran ver el sepulcro vacío. Era una clara señal de que la muerte había sido vencida. Que el Señor nos bendiga.
Y en este versículo 2, María Magdalena, en medio de este asombro, dice que acude a los 2 discípulos de Jesús. Y era natural que se dirigiera a estos discípulos. Por un lado estaba Simón Pedro, que era el líder indiscutible del grupo, y por otro lado estaba el discípulo amado, que se refiere a Juan. Ella le da a conocer esta angustia, que ella tenía su angustia, porque no ha captado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esa enseñanza era que Él iba a resucitar, y Él lo dijo muchas veces a sus discípulos. Sino que lo que pasa por la mente de María Magdalena es que alguien había sacado del sepulcro a Jesús. Porque dice, y no sabemos dónde le han puesto. Que el Señor nos bendiga. Y de alguna forma la preocupación que ella tenía es que no iba a poder poner esas especias aromáticas que llevaban para el sepulcro, para ponerle al cuerpo de Jesús muerto, obviamente. El Señor nos ayude. El autor que en este caso es Juan, el que está escribiendo, le da un toque bien vívido a la historia cuando recuerda que el otro discípulo superó a Pedro en la carrera, pero no entró en la tumba. Entonces lo que ocurre es que cuando María Magdalena lleva la noticia, va a dirigirse a Pedro y a Juan, dice la palabra del Señor que Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Y obviamente había uno que era más rápido que el otro. Juan, probablemente por ser más joven, llegó primero a la tumba, pero no necesariamente entró a mirar lo que había sucedido en el sepulcro. Dice la palabra del Señor que se quedó afuera. Bien, para ir cerrando cada ítem, vamos a ir haciendo algunas preguntas, y sería importante que usted pudiera intentar responder estas preguntas. De todas maneras las vamos a ir respondiendo en la misma lección. La primera pregunta es: ¿qué descubrió María Magdalena al acercarse a la tumba? Claramente la Biblia dice que cuando ella se acercó a la tumba se dio cuenta que la piedra había sido quitada, había sido removida. ¿Y qué es lo que pensó? ¿Qué pensó ella cuando vio que la tumba estaba abierta? Es que el cuerpo había sido sacado del lugar. Porque ella dice, no sabemos dónde le pusieron. Entonces, había una preocupación de ella. Debemos reconocer que cada vez que hay una persona, un ser querido, parte, muere, hay un proceso de duelo en el que la familia, los seres queridos quieren tenerlo cerca, quieren vivir ese proceso. Y que grande es el dolor cuando hay una familia que lamentablemente no cuenta con el cuerpo por alguna razón para poder velarlo. Es un momento, un proceso que nadie quisiera vivir, por lo menos tener el cuerpo para velarlo. En este caso, María Magdalena veía que no estaba el cuerpo, y ella llevaba especias para poder ponerlas en el cuerpo de Jesús muerto. Entonces había una angustia en su vida, y ella pensó que alguien se había llevado el cuerpo. Y una segunda pregunta es: ¿a quién debe decirle usted que la tumba está vacía? Así como Magdalena, dice la palabra del Señor, que fue apresuradamente a donde Pedro y Juan a avisar lo que estaba pasando, también nosotros como hijos de Dios, que sabemos que aquella tumba, si bien pusieron el cuerpo de Jesucristo, hoy día está vacía, es responsabilidad nuestra de dar a conocer también, así como María Magdalena, esta buena nueva, este evangelio, es que al final de cuentas es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a pasar al segundo ítem, que es la duda de Simón Pedro. Tenemos primero la duda de María Magdalena,
Es decir, ella no sabe, no sabe dónde está el cuerpo, ella piensa que fue sacado y fue llevado a algún lugar. Ahora viene este pasaje, continuando con la secuencia de este pasaje bíblico, viene la duda de Simón Pedro. Juan 20 del 5 al 7. Capítulo 20, versículos 5 al 7. Y también vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El Señor nos ayude. Entonces, tenemos que es muy probable que el sepulcro tuviera una entrada baja, que había que agacharse para poder entrar o mirar. Había que inclinarse. Dice la palabra del Señor que Juan vio los lienzos colocados en el suelo, habían sido desenrollados del cuerpo. Esta es una pregunta: ¿habían sido desenrollados del cuerpo o seguían teniendo la forma general que habían sido arrollados alrededor del cuerpo? Lo más probable es que este fue el último caso. Lo que se menciona aquí es que estos lienzos estaban arrollados como si estuvieran puestos en el cuerpo. Dice la palabra del Señor que Juan no entró. Dice que no entró al sepulcro a cerciorarse de lo que estaba pasando realmente. ¿Y qué es lo que sucede? Es que él llega primero al sepulcro, y lo que pudo ver él fueron obviamente los lienzos que ya se fue mencionado en el suelo, esa tela en la que se envolvía a los cadáveres. Al parecer Juan tenía temor, además de obviamente desconcierto, y eso es lo que le pasó a él. Por su mente no le permitió entrar, él no decide entrar. Hay en su mente una duda. Él duda respecto a si Jesús había resucitado o no. Para él no pasaba por su mente la posibilidad de que nuestro Señor Jesucristo hubiera resucitado. Él estaba confundido, por decirlo de alguna forma. Que el Señor nos ayude. Y hay algo en la naturaleza de cada uno de nosotros que es lo que ocurre con Pedro. Dice que cuando llega Pedro a donde estaba Juan, dice que entró inmediatamente, sin vacilar. Que podemos darnos cuenta de que la naturaleza de Pedro le hace actuar de esa forma. Él tenía una manera muy impulsiva. Lo hemos visto en otras situaciones, en otros pasajes de la Biblia donde él actúa de manera impulsiva. Y muchas veces eso nos hace también identificarnos con Pedro. No siempre nosotros actuamos de manera pasiva, sino que somos impulsivos muchas veces. Y el detalle de lo que ocurre con el sudario, que se colocaba en el rostro de la persona que fallecía, se añade para mostrar que la partida del Señor de ese lugar fue ordenada, sin acelerarse. Primero, si alguien hubiese robado el cuerpo, no se habría preocupado de enrollar cuidadosamente el sudario. Todas las cosas estaban en orden. Por lo tanto, no había posibilidad de que el cuerpo, como algunos pensaban, hubiera sido robado. Y tampoco estaba la posibilidad de que el cuerpo había sido llevado por los discípulos, que también se podía
poner eso en duda. ¿Por qué? Porque no habrían dejado los lienzos, no habrían dejado tampoco el sudario ordenado. Si se hubiera robado el cuerpo, lo habrían hecho con los lienzos y el sudario, que era la vestidura que tenían que usar los muertos en esa época. Si Jesús estuviera muerto, obviamente que necesitaría estas vestiduras. Sin embargo, para quien ha resucitado, no necesita estas vestiduras. Que el Señor nos bendiga. Bien. Continuamos con el tercer ítem. Ya hemos visto la duda de María Magdalena, que pensó que el cuerpo había sido llevado. La duda de Simón Pedro, que viendo el que no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y sino que ve el lienzo y el sudario, al igual que Juan, ellos no ven al Señor Jesús, por lo tanto también está en su mente la duda de dónde está. Ellos no visualizan que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y ahora viene el tercer ítem, que es la duda del otro discípulo, que es la duda de Juan, que es el tercer ítem de esta lección. Juan capítulo 20, versículos 8 al 10. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, refiriéndose a Juan, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, ahora es Juan el que entra al sepulcro y vio cuál era el panorama que había, esta disposición ordenada de los lienzos y del sudario. Pero cuando dice que vio, dice la palabra del Señor que él vio y creyó. Significa más que ver físicamente, comprendió que ahora Jesús era muy probable que hubiera resucitado. Delante de él estaban las evidencias de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, él ya ahora empezaba a entender de que efectivamente lo que Jesús había dicho se estaba cumpliendo, que él iba a resucitar. Dice la palabra que entonces él creyó. Y aquí es importante un punto, es preguntarse ¿en qué creyó Juan? Juan comenzó a darse cuenta que era posible la resurrección por las evidencias que él encontró en el sepulcro. Pedro y Juan no habían visto a Cristo resucitado y ahora comenzaban a darse cuenta que quizás sí estaba vivo, pero había de alguna forma una fe en que nuestro Señor Jesucristo estaba vivo, pero no era una fe completa. El Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una actitud pasiva. Dice la palabra del Señor que volvieron a los suyos. Ellos no estaban completamente convencidos de lo que estaba pasando, dada su actitud. Ellos fueron muy pasivos. Hasta este momento, los discípulos no habían comprendido realmente lo que decía la palabra del Señor, lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento, que era necesario que el Mesías resucitase de los muertos. El Señor mismo se lo había dicho en repetidas ocasiones. Entonces, ellos sí creían que Jesús había resucitado, pero no entendían realmente el significado de que Jesucristo resucitara. Lo que significaba, cuál era la trascendencia para ellos y para nosotros en este tiempo. Que el Señor nos ayude. Dice que volvieron los discípulos a los suyos, y allí donde ellos estaban alojaban, probablemente era Jerusalén.
seguramente llegaron a la conclusión que no valía la pena esperar quedarse en el sepulcro, junto al sepulcro, si no estaba el cuerpo de Jesús. Entonces sería mejor ir a contar a los otros discípulos lo que ellos habían vivido, con lo que se habían encontrado. Y aquí nuevamente algunas preguntas para que podamos ir cerrando cada uno de estos ítems. Primero, ¿cuál fue la reacción de Juan al entrar en la tumba? Claramente lo que ocurre con Juan es que ahora él cree, él se da cuenta que sí está la posibilidad de que Jesucristo haya resucitado, porque ve el lienzo en el suelo y el sudario en otro lugar ordenado. Pero ¿qué le faltaba comprender a Pedro y Juan después de mirar dentro de la tumba? A ellos les faltaba comprender, ¿cierto?, que a pesar de que había en ellos la esperanza de que Jesús había resucitado, les faltaba comprender que esa resurrección y que estaba escrito en el Antiguo Testamento era porque Jesús había vencido la muerte para salvar a toda la humanidad y ser la expiación del pecado de toda la humanidad. Que el Señor nos bendiga. ¿Y por qué es tan importante que nosotros sepamos que esta tumba estaba vacía realmente? Y es justamente por esto, porque sabemos de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir y que Jesús venció la muerte, y por esa muerte, por esa intercesión, nosotros hoy día tenemos salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude. Y una cuarta pregunta dice, ¿en qué sentido creer en el Señor resucitado le ha cambiado a usted la vida? Por supuesto que creer en un Cristo resucitado cambia toda nuestra vida. Significa que Jesús murió por nosotros, que tenemos una esperanza de vida eterna, que el hecho de haber creído en el Señor Jesús nos ha permitido tener salvación y vida eterna. Desde el momento que creíste, dice la palabra del Señor, que fuimos salvos. Y vamos a entrar al último ítem de esta lección, que es la victoria sobre la muerte. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Y le damos lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y continúa la palabra del Señor, dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella. Le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Con esto terminamos el versículo 18. Dice la palabra del Señor que María llegó con un
de alguna forma con un pequeño ajuste en la perspectiva que ella tenía. Primero pensaba de que ya no estaba pensando que el cuerpo de Jesús había sido robado, sino que alguna persona conocida, algún amigo se había llevado el cuerpo a otra parte quizás para preservarlo. Y de todos modos el cuerpo ya no estaba, había desaparecido, y ella dio rienda suelta a sus lágrimas. Es asombroso que no se asustara al ver a los ángeles en el versículo 12, sino que tuvo valor, dice la palabra del Señor, para explicarle lo que estaba sintiendo. En ese minuto la angustia que tenía María la hace de alguna forma llorar de una manera en que muestra que no tenía esperanza. No sabe la razón por la que los ángeles, nosotros no sabemos la razón por la que los ángeles se aparecen a la mujer y no a los discípulos. Lo que sí se sabe es que estos ángeles cumplen un rol de testigos, por decirlo de alguna forma. Dice la palabra del Señor que no fue hasta que oyó su nombre pronunciado por los labios de Jesús, de su Señor, que supo quién era. Porque de alguna manera su situación emocional, lo que ella estaba sintiendo, era de tal magnitud que no le permitía ver a Jesús, no lo pudo reconocer. Y el apóstol Juan, que escribe este libro, traduce Raboni como maestro para sus lectores no judíos. Es lo que le dice cuando Jesús le dice a María y ella le dice Raboni. Esto quiere decir mi propio maestro, muy querido. Es una forma muy cercana de decirle a Jesús mi maestro, muy querido. Y la reacción natural de María, que pensaba que había perdido al maestro para siempre al verlo morir, fue de ir y abrazarlo y retenerlo para no dejar que se fuera otra vez seguramente. Y en este momento lo que ocurre es que el maestro no le permitió que esa reacción que tenía María Magdalena continuara. Él le dio dos razones. Primero, le dice que todavía no había ascendido y tenía algo pendiente que hacer. Debía ir al Padre para presentarle oficialmente su sangre derramada en propiciación por los pecados en el lugar santísimo. Y la segunda razón que le dio es que tenía que María Magdalena una encomienda especial para ella, está en el versículo 17, y que era ir y reportar todo a sus hermanos. El Señor nos ayude. Ahora María Magdalena tiene esa capacidad de ir a comunicar la noticia a sus hermanos, que es la instrucción que le da el maestro. Y el mensaje era claro, tenía que transmitirle que cómo el maestro había terminado su misión y que debe subir al Padre. De alguna manera el Verbo ya había cumplido su tarea de revelar a Dios, a quien le había enviado, y ahora iba a subir al Padre y iba a ser glorificado con aquella gloria, obviamente, que siempre tuvo el Señor Jesucristo. Entonces ahora María Magdalena está entendiendo cuál era la tarea que ella tenía, que era transmitir lo que había visto y contar lo que el Señor le había dicho. Preguntas. Aquí tenemos una serie de preguntas nuevamente para este último ítem. ¿Qué hizo María Magdalena cuando Pedro y Juan salieron de la tumba? Dice que ella entró, se inclinó, entró a la tumba a mirar, y lo que vio fueron dos ángeles. El Señor nos ayuda. ¿Y qué le preguntaron los ángeles a María Magdalena? Le preguntaron a quién buscaba. Que el Señor nos ayude.
Y luego que María Magdalena recibe las instrucciones, tiene que ir a contar lo que había ocurrido. Ahora ella había creído que Jesús había derrotado a la muerte, había vencido a la muerte, y era importante que todos supieran lo que había ocurrido. Y esto es lo que le ordena el Señor a María Magdalena. Y aquí hay una pregunta: ¿por qué es importante contarle a otro lo que usted ha visto y oído acerca de la resurrección de Jesús? Y esto tiene una relación directa con la Gran Comisión, que es este gran mandamiento que tenemos de ir y entregar esta grata nueva de salvación. Así como María Magdalena, ella vio al Maestro resucitado, habló con él, y le da una instrucción a María Magdalena de ir a contar lo que había visto y a contar lo que Jesús le había dicho que tenía que decir. Y nosotros tenemos también esa responsabilidad, importante responsabilidad de ir y contar lo que hemos visto y lo que hemos oído, también acerca de la resurrección de Jesús. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Es hermosa la palabra del Señor, y tenemos finalmente 2 aplicaciones para nuestra vida, para que nos quedemos con estas aplicaciones. Primero, una fe completa en las promesas de Jesús. Y el desafío que tenemos es que podamos depositar nuestra confianza, nuestra fe plena en el Señor. Y eso tiene que ser ahora. Si nosotros confiamos en lo que el Señor va a hacer, en las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas, vamos a poder disfrutar una vida mejor al creer sin haber visto la promesa hecha. Es decir, creamos en las promesas del Señor ahora, que no la hemos visto cumplida, y el Señor la va a hacer real o realidad en nuestras vidas. Y la segunda aplicación es la importancia de comunicar el Evangelio. El tener una vida eterna, el hecho de que nosotros sepamos que tenemos salvación y vida eterna, no lo podemos mantener en privado, no lo podemos mantener en secreto, no podemos quedarnos con eso. Debemos comunicarlo a los demás para que los demás también puedan experimentar lo mismo que nosotros. Hoy día estamos en un momento bien crítico de nuestra historia, podemos decirlo así, en el que muchas personas están perdiendo la vida por esta tremenda enfermedad que está azotando el mundo entero, y muchas personas están dejando esta vida sin conocer la salvación. Y es una responsabilidad importante nuestra el poder predicar la palabra del Señor. Tenemos distintos medios para hacerlo. No podemos quedarnos y decir que no podemos salir a predicar el Evangelio por las calles, porque hoy día tenemos muchas formas de dar a conocer esta buena noticia que es la salvación a través de la muerte de Jesucristo. Tenemos distintas formas hoy día, a través de estos medios, a través de estas plataformas que el Señor ha puesto en nuestras manos, podemos llegar al mundo entero, y tenemos que aprovecharlo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Esta es la lección para este día. El Señor nos ayude para que podamos atesorar su palabra en nuestros corazones. Yo doy gracias al Señor en esta oportunidad por esta tremenda bendición de poder estar ya concluyendo esta lección de escuela dominical que lleva por título Jesús resucita victorioso. Que el Señor le bendiga grandemente. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, y vamos a orar para dar gracias al Señor por esta lección. Que el Señor nos ayude para que podamos creer en las promesas del Señor siempre. Hay muchas promesas aquí en la palabra del Señor, en esta Biblia, y hemos aprendido en este día de que tenemos que confiar y creer en estas promesas sin haberlas visto cumplidas en nuestras vidas incluso. Y lo más importante es poder también compartir esta grata nueva, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y poder compartir el hecho de que nosotros sabemos que Jesús resucitó y entendemos por qué resucitó, y es para darnos vida
y vida en abundancia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, para el Señor sea toda honra y toda gloria. Le invito a que pasemos a dar gracias por su palabra. Padre Celestial, muchas gracias le doy en esta mañana, en esta oportunidad, en este día tan importante que usted nos ha dado. Gracias por que usted nos ha permitido poder dedicar unos minutos a escudriñar su palabra, a poder, Señor, leer y entender lo que usted ha tenido en este día para nuestras vidas. Gracias por este gran amor, Señor, este inefable amor que usted ha tenido con nosotros, al permitirnos entender y darnos cuenta de esta gran bendición, esta tremenda bendición que tenemos hoy día en nuestras manos, Señor, de que usted, Padre Celestial, ha hecho realmente, ha concretado esta promesa, Señor, en nuestras vidas. Usted venció la muerte, Padre Celestial, solamente para poder darnos vida y poder demostrar que hay esperanza en Jesucristo solamente. Gracias, Padre, porque usted, Señor, nos da esta oportunidad de ser sus hijos. Gracias por esta oportunidad de poder reconocernos que tenemos alguien que ha intercedido por nosotros y que ha dado su vida, Padre Celestial, para que nosotros tengamos vida en abundancia. Señor, no mereciéndolo, y sabemos que solamente por gracia es este don inmerecido que, Señor, nosotros no somos dignos, pero usted nos ha hecho dignos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a cuidar esta salvación tan grande, Padre Celestial, y especialmente ayúdenos para poder compartir esta bendición tan grande que usted ha puesto en nuestras vidas con aquellos que no le conocen todavía, para que puedan darse cuenta que solamente en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Gracias por esta bendición. Le pedimos, Padre, que usted nos ayude a atesorar esta palabra en nuestras vidas y que podamos guardarla, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Padre. Le pedimos ahora que nos levante esta oración en comunión, revestido de su gracia, que lo rogamos todo a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor por esta nueva lección de escuela dominical y queremos invitarle para que pueda participar también el próximo domingo en el mismo horario de estas hermosas lecciones que el Señor tiene preparadas para nuestras vidas. Y también queremos invitarle a todos los servicios que tenemos programados a través de las distintas plataformas que el Señor ha puesto a disposición de nuestra iglesia para poder llevar el Evangelio a aquel que lo necesita. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y para el Señor sea toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Que el Señor les bendiga.